Esta es la porción número 14. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Shalom, shalom, estimado oyente, muchas gracias por su compañía aquí. Ya has llegado al fin a este enlace que te lleva a nuestra serie de lecturas que llamamos Oye Israel. Lo que hacemos aquí todas las semanas, si el Eterno lo permite, es narrar en audio, en español y sin comentarios, la palabra del Eterno según el calendario de las parashot, las porciones. Y hoy nos corresponde la porción número 14, Parashá Va'era. Los títulos de las parashá son simplemente la frase con la cual se empieza cada pasaje. Recuérdese que antiguamente no habían ni números de capítulos ni versículos. Entonces, la primera frase con cual se comenzaba el pasaje era como era conocido. Y Parashá Va'era quiere decir la porción y aparecí. Aquí está escrito en primera persona, el Eterno mismo se le aparece a Moisés después de haberle dicho, si usted recuerda la semana pasada, que ya verás, Moisés, lo que voy a hacer con Egipto. Y aquí empiezan el relato de las 10 plagas. Y hoy estamos leyendo desde el Éxodo capítulo 6 hasta el capítulo 9, versículo 35. Repito, Éxodo 6:2 hasta el 9:35. Como es nuestra costumbre, al final de nuestro segmento voy a compartir contigo referencias que provienen de la Haftará, los profetas, y el del Habrit Halashá, el nuevo pacto. Y de aquí vamos a poder entender cómo es que muchas de estas referencias históricas en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, pueden ser vistas como ejemplos o modelos en el contexto de las profecías o del nuevo pacto. Eso lo leemos a continuación, así que le animo a que se acomode, busca o tenga a la mano papel y lápiz, porque no quiero que se pierda el estudio de estas otras referencias bíblicas donde usted puede entender y complementar más su estudio de esta porción de Éxodo esta semana. Bueno, sin más, damos inicio a nuestra lectura. Espero que hayas encontrado un lugar quieto, un lugar donde puedas estar atento a ella misma. A continuación, aquí en Oye Israel. Éxodo capítulo 6, versículo 2. En otra ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo: Yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas: Yo soy el Señor, y voy a quitaros de encima la opresión de los egipcios. Voy a liberarlos de su esclavitud. Voy a liberaros con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de vosotros mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Así sabrán que yo soy el Señor vuestro Dios, que os libró de la opresión de los egipcios, y os llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, os daré a vosotros posesión de ella. Moisés le dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso.
Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo: Ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo: ¿Y cómo va a hacerme caso el faraón, si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. Entonces el Señor habló con Moisés y Aarón acerca de los israelitas y del faraón rey egipcio, y les ordenó sacar de Egipto a los israelitas. Estos fueron los jefes de las familias patriarcales. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Estos fueron los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl, hijo de la cananea. Estos fueron los clanes de Simeón. Según los registros familiares, estos son los nombres de los hijos de Leví, quien vivió 137 años: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón, según sus clanes: Libní y Simí. Los hijos de Coat, quien vivió 133 años: Amirán, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari: Mahli y Musi. Estos fueron los clanes de Leví según sus registros familiares. Amirán, que vivió 137 años, se casó con su tía Jocabed, la cual le dio 2 hijos, Aarón y Moisés. Los hijos de Izhar: Coré, Nefeg y Zicri. Los hijos de Uziel: Misael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Elisabet, hija de Aminadab y hermana de Nasón, y ella le dio 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré: Asir, Elcaná y Abiasaf. Estos fueron los clanes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, la cual le dio un hijo, Finés. Estos fueron los jefes de los clanes levitas en orden de familias. Aarón y Moisés son los mismos a quienes el Señor mandó que sacaran de Egipto a los israelitas, ordenados en escuadrones. Son ellos quienes hablaron con el faraón, rey egipcio, en cuanto a sacar de Egipto a los israelitas. Éxodo, capítulo 6, iniciando desde el versículo 28 y entrando en el capítulo 7. Cuando el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo: Yo soy el Señor. Habla con el faraón, rey de Egipto, y comunícale todo lo que yo te diga. Pero Moisés respondió al Señor y le dijo: ¿Y cómo va a hacerme caso el faraón, si yo no tengo facilidad de palabra? Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas. Yo voy a endurecer el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no os hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Cuando el faraón os pida que hagáis un milagro, le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor.
Aarón arrojó su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de esto, y tal como lo había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. El Señor le dijo a Moisés: el corazón del faraón se ha obstinado y se niega a dejar salir al pueblo. Anda a verlo por la mañana, cuando salga a bañarse. Espéralo a orillas del río Nilo, y sal luego a su encuentro. No dejes de llevar la vara que se convirtió en serpiente. Dile allí: el Señor y Dios de los hebreos me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Como no has querido obedecer, el Señor dice: ahora vas a ver que yo soy el Señor. Con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas del Nilo, y el río se convertirá en sangre. Morirán los peces que hay en el río, y el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua de allí. Dijo también el Señor a Moisés: dile a Aarón que tome su vara y extienda el brazo sobre las aguas de Egipto, para que se conviertan en sangre sus arroyos y canales, y sus lagunas y depósitos de agua. Habrá sangre por todo el territorio de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor. En presencia del faraón y de sus funcionarios, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció su corazón, y tal como el Señor lo había advertido, no les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. Mientras tanto, todos los egipcios hacían pozos a la orilla del río en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del río. Éxodo, capítulo 7, versículo 25 e iniciando el capítulo 8. 7 días pasaron después que el Señor golpeó el Nilo. El Señor le ordenó a Moisés: ve a advertirle al faraón que así dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no los dejas ir, infestaré de ranas todo tu país. El Nilo hervirá de ranas y se meterán en tu palacio, y hasta en tu alcoba y en tu cama, y en las casas de tus funcionarios y de tu pueblo, y en tus hornos y artesas. Se treparán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus funcionarios. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara sobre ríos, arroyos y lagunas, para que todo Egipto se llene de ranas. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto, y las ranas llegaron a cubrir todo el país. Pero mediante sus artes secretas, los magos hicieron lo mismo, de modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: rogadle al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificios. Moisés le respondió: dime cuándo quieres que ruegue al Señor por ti, por tus funcionarios y por tu pueblo. Las ranas se quedarán solo en el Nilo, y tú y tus casas os libraréis de ellas. Mañana mismo, contestó el faraón.
Así se hará, respondió Moisés, y sabrás que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu pueblo, y se quedarán únicamente en el Nilo. Tan pronto como salieron Moisés y Aarón de hablar con el faraón, Moisés clamó al Señor en cuanto a las ranas que había mandado sobre el faraón. El Señor atendió a los ruegos de Moisés, y las ranas comenzaron a morirse en las casas, en los patios y en los campos. La gente las recogía y las amontonaba, y el hedor de las ranas llenaba el país. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón, y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón: extiende tu vara y golpea el suelo, para que en todo Egipto el polvo se convirtiera en mosquitos. Así lo hizo, y Aarón extendió su brazo, golpeó el suelo con la vara, y del polvo salieron mosquitos que picaban a hombres y animales. En todo Egipto el polvo se convirtió en mosquitos. Los magos, recurriendo a sus artes secretas, trataron también de producir mosquitos, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos picaban a hombres y animales. En todo esto anda la mano de Dios, admitieron los magos ante el faraón. Pero éste había endurecido su corazón, así que no les hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. El Señor le dijo a Moisés: mañana vas a madrugar, le saldrás al paso al faraón cuando baje al río, y le advertirás: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo dejas ir, enviaré enjambres de tábanos sobre ti y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Todas las casas egipcias y aun el suelo que pisan se llenarán de tábanos. Cuando esto suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Y así lo hizo el Señor. Densas nubes de tábanos irrumpieron en el palacio del faraón y en las casas de sus funcionarios y por todo Egipto. Por causa de los tábanos, el país quedó arruinado. Llamó entonces el faraón a Moisés y Aarón y les dijo: id y ofreced sacrificios a vuestro Dios aquí en el país. No estaría bien hacerlo así, contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente nos apedrarán. Tenemos que hacer un viaje de 3 días, hasta el desierto, para ofrecerles sacrificios al Señor nuestro Dios, pues así nos lo ha ordenado. El faraón respondió: voy a dejaros ir para que ofrezcáis sacrificios al Señor vuestro Dios en el desierto, con tal de que no os vayáis muy lejos, y de que roguéis a Dios por mí. En cuanto salga yo de aquí, le aseguró Moisés al faraón, rogaré por ti al Señor. Y de aquí a mañana los tábanos se habrán apartado de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo. Pero tú no debes seguir engañándonos ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificios al Señor. Así que Moisés salió y le rogó al Señor por el faraón. El Señor accedió a los ruegos de Moisés y apartó los tábanos del faraón, de sus funcionarios y de su pueblo. No quedó un solo tábano. Pero una vez más, el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. Capítulo 9. Éxodo, capítulo 9. El Señor le ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón y le advirtiera:
Así dice el Señor y Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir y sigues reteniéndolos, la mano del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados que tienes en el campo y entre tus caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no morirá un solo animal que pertenezca a los israelitas. Además, el Señor fijó un plazo y dijo: mañana yo, el Señor, haré esto en el país. En efecto, al día siguiente murió todo el ganado de los egipcios, pero del ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Envió el faraón gente a ver los ganados de los israelitas, y se encontraron con que ni un solo animal había muerto. Sin embargo, el faraón endureció su corazón, y no quiso dejar ir al pueblo. Entonces el Señor les dijo a Moisés y Aarón: toma de algún horno puñados de ceniza, y que lo arroje Moisés al aire en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo fino, y caerá sobre todo Egipto, y abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. Moisés y Aarón tomaron la ceniza de un horno, y se plantaron ante el faraón. Allí Moisés las arrojó al aire, y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, pues ellos y todos los egipcios tenían úlceras. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y tal como el Señor se lo había advertido a Moisés, no quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. El Señor le ordenó a Moisés madrugar al día siguiente, y salirse al paso del faraón para advertirle: así dice el Señor y Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti, y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Si en este momento desplegara yo mi poder, y a ti y a tu pueblo os azotara con una plaga, desapareceríais de la tierra. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder, y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Tú, sin embargo, sigues enfrentándote a mi pueblo y no quieres dejarlo ir. Por eso mañana a esta hora enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. Ordena inmediatamente que se pongan bajo techos tus ganados y todo lo que tengas en el campo, lo mismo personas que animales, porque el granizo caerá sobre los que anden al aire libre y los matará. Algunos funcionarios del faraón temieron la palabra del Señor y se apresuraron a poner bajo techo a sus esclavos y ganados. Pero otros no hicieron caso de la palabra del Señor y dejaron en el campo a sus esclavos y ganados. Entonces el Señor le dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo, para que en todo Egipto caiga granizo sobre la gente y los animales, y sobre todo lo que crece en el campo. Moisés levantó su vara hacia el cielo, y el Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto. Envió truenos, granizo y rayos sobre toda la tierra. Llovió granizo, y con el granizo caían rayos zigzaguantes. Nunca en toda la historia de Egipto como nación hubo una tormenta peor que esta. El granizo arrasó con todo lo que había en los campos de Egipto, y con personas y animales. Acabó con todos los cultivos y derribó todos los árboles. El único lugar donde no granizó fue en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo: esta vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. No voy a deteneros más tiempo. Voy a dejaros ir. Pero rogad por mí al Señor, que truenos y granizo los hemos tenido de sobra. En cuanto yo salga de la ciudad, le contestó Moisés, elevaré mis manos en oración al Señor, y cesarán los truenos y dejará de granizar. Así sabrás que la tierra es del Señor. Sin embargo, yo sé que tú y tus funcionarios aún no tenéis temor de Dios el Señor. El lino y la cebada fueron destruidos, ya que la cebada estaba en espiga y el lino en flor,
Sin embargo, el trigo y la espelta no se echaron a perder porque maduran más tarde. Tan pronto como Moisés dejó al faraón y salió de la ciudad, elevó sus manos en oración al Señor, y enseguida cesaron los truenos y dejó de granizar y de llover sobre la tierra. Pero en cuanto vio el faraón que habían cesado la lluvia, el granizo y los truenos, reincidió en su pecado, y tanto él como sus funcionarios endurecieron su corazón. Tal como el Señor lo había advertido por medio de Moisés, el faraón endureció su corazón y ya no dejó que los israelitas se fueran. Y hasta aquí, estimado oyente, concluimos nuestra lectura en el día de hoy. Les recuerdo que iniciamos nuestra lectura, la porción número 14, en Éxodo capítulo 6, versículo 2, y aquí hemos hecho pausa en el capítulo 9, versículo 35. Éxodo 6, 2 hasta el 9, 35. He aquí ahora las referencias que le prometí al inicio de nuestro segmento. Ezequiel capítulo 28, versículo 25 hasta el 29, versículo 21. Repito, esta porción que proviene de la Haftará es Ezequiel, capítulo 28, versículo 25, hasta el 29, versículo 21. Y del Habrit Hadashah, del Nuevo Pacto, del Pacto Renovado, Romanos, capítulo 9, versículo 14, hasta el 33. Repito, Romanos 9, versículo 14, hasta el 33. Si en alguna ocasión usted se ha perdido alguna de nuestras entregas, le animo a que visite nuestra página, nuestro canal de SoundCloud, donde ahí usted puede descargar, se puede hacer su propia lista de reproducción, y le animo a que también utilice ese foro. Le digo yo a mis oyentes que el SoundCloud es para el audio lo que YouTube es para vídeo, y tiene muchas funciones bastante útiles. Y hablando de funciones, tienen una aplicación que también lo puedes descargar a tu teléfono móvil, que es una manera muy buena de usted acceder no solamente a nuestros enlaces y a nuestros audios, sino también a la de otros ministerios que también utilizan este foro. Si lo usa usted por teléfono, le animo también que lo puede acceder por nuestro canal de WhatsApp. Hay mucha más interacción con nuestros oyentes y miembros del grupo de Facebook. Si usted simplemente busca dentro del Facebook Oye Israel entre los grupos, se va a encontrar el mismo icono que ves en esta página, es decir, el shofar y el nombre Oye Israel. Bueno, es todo el tiempo que me queda ya por esta semana. Le quiero animar a que estudie la palabra del Eterno y la tenga siempre a tiempo y fuera de tiempo, como dijo Rab Shaul, pero también como se dice en Deuteronomio, que te acompañe en casa y en el camino. Es mi esperanza que la palabra del Eterno esté presente continuamente en tu vida. Hasta la próxima semana, que el Eterno te bendiga a ti y a los tuyos muy pero muy ricamente. Shalom.